El conflicto árabe-israelí. Qué bendición poder hablar en esta tarde acerca de lo que significa y lo que dice la palabra acerca de este conflicto que también nos está afectando a nosotros como creyentes, ya que considero que la segunda venida del Señor se adelantó y es inminente. Por lo tanto, una de las cosas que el Señor nos advierte es que estemos atentos, orando y velando en todo tiempo, para que seamos dignos de escapar de las cosas que han de venir. En el libro de Lucas, el capítulo 21, versículo 36, la versión Dios habla hoy, dice: estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder. Padre, gracias por esta palabra, Señor, la bendecimos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta hora, que abra nuestra mente y entendimiento para poder comprender esta palabra. Bendecimos el pueblo de Israel, bendecimos tu iglesia, Señor, y en esta hora cada uno de los hermanos y amigos que estén escuchando esta palabra, tócalos con tu Espíritu Santo, convéncelos de pecado, justicia y juicio. Tráelos al arrepentimiento, Señor, y que seas tú, Espíritu de Dios, el que nos hable en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquel que enviaste para que diera su vida en la cruz por nosotros, el Mesías, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición de verdad, hermanos, poder comentar y también pues estudiar en la palabra todo lo que está sucediendo, porque realmente los acontecimientos actuales en Israel marcan la hora y mueven el reloj de Dios respecto a su segunda venida. El rapto de la iglesia, entonces, como les decía, es inminente. Ya sabemos por las noticias que Israel ha sido atacado el 7 de octubre por un grupo insurgente llamado Hamas en la franja de Gaza, el cual cometió pues una barbarie sin precedentes, matando civiles, mujeres, niños y llevándose cautivos también ancianos, mujeres, niños. Y están todavía muchos cautivos allí bajo esos túneles en Gaza. Pero también en estos días Israel recibió un ataque de Irán. Entonces la guerra ha escalado a un nivel que hace temer al mundo por una tercera guerra mundial y por un conflicto pues de grandes proporciones. Por esto quiero considerar en esta tarde la relación del pueblo de Israel con el pueblo cristiano y entonces eh, sabemos que Israel es el pueblo de Dios, escogido por Dios, como dice la palabra, para hacerle un pueblo especial en todas las naciones de la tierra, y que nosotros somos el pueblo adoptivo de Dios, porque dice la Biblia que fuimos injertados en el olivo, nosotros somos el olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo real que es Israel. Dice la escritura en Romanos 11:24, dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjese que es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya venido la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto dice en Romanos 11:26. También dice la Biblia en Gálatas 3:29 que nosotros somos linaje de Abraham. El libro de Gálatas 3:29 dice: y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Así que si vosotros sois de Cristo, entonces linaje de Abraham sois, dice la palabra en la versión 60. Y también dice en el libro de Efesios que de los dos pueblos hizo uno.
Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por esto nosotros tenemos que considerar entonces que Israel es el pueblo de Dios y que estos dos pueblos, por un pacto nuevo, que es el pacto con el Señor Jesucristo, entramos nosotros a pertenecer también a este pueblo y a ser hijos de Dios, porque dice la Biblia que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que lo primero que yo estoy enseñando en siempre es que debemos orar por Israel, porque también la palabra lo dice, el Salmo 122, en el versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Es una oración que Dios quiere que nosotros hagamos siempre. En el libro de Nehemías hay un ejemplo también claro de cómo oraba Nehemías cuando recibió esa noticia de que su pueblo, de que Israel, de que Jerusalén estaba en grande afrenta y estaba cautivo y todavía no había podido recuperarse. Entonces aquí leemos en el versículo 3 de Nehemías, dice, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Una noticia terrible para Nehemías. Y entonces dice el versículo siguiente que cuando escuchó estas palabras, se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Entonces la reacción en realidad nuestra ante todos estos acontecimientos, lo primero que debemos enseñar y que debemos aprender y conocer es que tenemos que orar. Orar en todo tiempo y todo lugar, y especialmente en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo ya prácticamente el cumplimiento de todas estas profecías. Casi que digamos que bueno, al pie de la letra se cumplen porque Dios no miente y lo que está escrito aquí se cumplirá. Ahora, la Biblia hace varias declaraciones a favor del pueblo de Israel. Hay varias declaraciones de Dios mismo. Éxodo 4:22, cuando manda decirle al faraón, con Moisés le dice, dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Miren ustedes, mi primer hijo, mi primogénito es Israel. Y en Génesis 12:1, cuando llama a Abraham también, le dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, la nación de Israel, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que consideremos nosotros lo que dice la palabra acerca del pueblo de Dios. También encontramos en Mateo 5:35 que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén, la capital de Israel. Es la capital desde el año 1000 antes de Cristo, cuando fue fundada por el rey David. En ese entonces Nabucodonosor, bueno, había devastado en el 604 la ciudad y entonces después en el año 1000 antes de Cristo, perdón, de eso fue lo que sucedió con Nabucodonosor, pero vino David en el 1000 y fundó a Jerusalén, tomando cautivos a los jebuseos. Por eso
es llamada entonces también la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Mateo 5:35 dice así: ni por la tierra juraréis, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Israel es un pueblo especial para Dios. Dios lo escogió, no por ser, como dice la palabra, un pueblo superior ni un pueblo mejor. Antes, al contrario, dice, era un pueblo muy insignificante. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios mismo lo escogió para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y nosotros sabemos para qué escogió Dios al pueblo de Israel, simplemente para que proclamara su nombre en las naciones, para que se sepa, le dijo también el Señor a Ciro, dijo, para que se sepa en todas las naciones, desde donde nace el sol hasta donde se pone, que yo soy Jehová y no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, esa es la principal orden, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Entonces, ya conocemos que Jerusalén entonces viene a ser la capital de Israel, y desde el año 1000 antes de Cristo. Palestina, la palabra Palestina significa o viene de una palabra filistea, filistea en árabe, una palabra árabe, filastín o falastín o filistín. Entonces, algunos consideran que los palestinos son descendientes de los filisteos. Sin embargo, de acuerdo a la historia, esta gente, pues los palestinos provienen de una etnia integrada por inmigrantes que eran llamados los pueblos del mar, quizás de procedencia egea, y se asentaron en este territorio conocido como Canaán, que era la tierra que es la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a los israelitas y que tomó también con mano fuerte y poderosa, sacándolo de la esclavitud de los egipcios, pasándolo por el desierto, el Mar Rojo, pasaron al desierto y después el río Jordán, atravesándolo para conquistar a Canaán. Los heveos, los eteos, los jebuseos, los gergeseos, los fereceos y todos los pueblos de allí fueron conquistados por los israelitas. Entonces, pues hay muchas hoy en día confusiones al respecto, porque algunos dicen que pues los palestinos estaban antes ahí, que siempre han existido ahí, pero la realidad es otra. Mahoma nació en el 570 hasta el 532, es decir, que no estaba cuando Jerusalén fue fundada. Y Jerusalén, después de la dispersión, o sea, los israelitas, después de la dispersión del año 70 después de Cristo, entonces hasta el año 1948 volvieron a su territorio, que fue otorgado por el mandato británico, y ahí en ese tiempo sí se llamaba Palestina, porque los romanos le habían dado ese nombre, le habían otorgado ese nombre de Palestina. Y entonces estaba una reunión allí de árabes y palestinos que en realidad pues nunca han tenido a Jerusalén como capital. Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel. Ahora, se origina en este conflicto que nosotros llamamos conflicto árabe-israelí, no en este tiempo, hace mucho tiempo, y podemos decir que desde que nació Ismael, desde que nació Isaac, en ese tiempo, cuando Sara y Abraham pues tuvieron a Isaac, y entonces dice la Biblia que Ismael ya tenía aproximadamente 13 años y se burló de Isaac, del hijo de la promesa. En Génesis 21:9, allí podemos analizar un poco lo que es este conflicto, porque los orígenes son mucho antes de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Dice 21:9 de Génesis: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, era la muchacha
de Sara, ¿cierto? Nosotros le decimos, era la sierva de Sara. Entonces ella fue la que se unió con Abraham y nació Ismael. Pero entonces dice así que vio Sara que el hijo de Agar, o sea, Ismael, la egipcia, porque Agar era egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y en el versículo 10 dice así, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Allí prácticamente podemos decir que hubo un conflicto, ya se establece ese conflicto porque más adelante pues Agar es expulsada, Dios también le da una bendición grande a Agar, que Ismael pues padre de los árabes, y entonces eso lo vamos a mirar. Sin embargo, hay algo que la Biblia dice muy claro en Génesis 17:19 y en Génesis 17:21, dice que Dios establecerá su pacto con Isaac. Entonces ahí es donde él hace la diferencia. Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Fíjense ustedes, mi pacto con él, con Isaac, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en el versículo 21 está allí todavía más claro porque vemos la palabra más, que es en el español pero, ¿cierto? O sea, a pesar de todo, porque le había dado la bendición en el versículo anterior, en el 20 ahora lo vamos a ver, la bendición a Ismael, dice, pero, o sea, sin embargo, más yo estableceré mi pacto con Isaac. Yo te bendigo, pero yo voy a establecer mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. O sea que Dios escoge a Isaac, Dios escoge a Israel. Ya lo vimos en Deuteronomio 7:6, ¿no? Cuando él le dice, yo los escogí a ustedes porque los amé, no porque ustedes eran un pueblo superior, sino que al contrario, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así le dice el Señor, la misma forma, de la misma manera que nosotros hemos sido escogidos y llamados simplemente porque Dios nos amó, no porque alguien de nosotros sea superior o porque estuviera en una situación mejor. No, Señor, Dios nos llamó simplemente por amor. Así dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que solamente por amor el Señor nos llamó y hizo también de nosotros partícipes de ser nación también, de ser nosotros también los escogidos, de ser nosotros también los hijos de Dios, porque también en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, si usted recibe a Cristo en esta hora, usted pasa a ser hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra y yo le creo, y en el nombre de Jesús declaro que todo aquel que no haya recibido a Cristo ahora y lo reciba sea salvo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice entonces en el libro de Génesis 17:20 que Dios bendice también a la nación árabe, a los árabes, a los descendientes de Ismael, y dice lo siguiente en el Génesis 17:20, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Está hablando de los árabes. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente, dice en Génesis 21:13. Entonces Dios bendice también a la nación árabe, pero está en el versículo 21 la diferencia que hace Dios es que el pacto
el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo será hecho con Isaac, porque de allí es descendiente nuestro Señor Jesucristo. Él nació en Belén de Judá. Él es judío. Él vivió en Galilea. Caminó por Samaria, por Judea, por Galilea, por Perea. Estuvo haciendo milagros, predicando en las sinagogas y en todo lugar, haciendo milagros el Señor. Y fue a la cruz del Calvario, allí mismo en Jerusalén. Llevó su cruz hasta el Gólgota y allí entregó su vida por la tuya y por la mía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Jesús es el Mesías prometido, el Mashiach, el prometido al pueblo de Israel, el ungido de Jehová. Es el mismo Cristo. La palabra griega es Christos, que significa el ungido de Jehová. Es algo que tenemos que decirle a los judíos, decirle al pueblo de Israel que el Mesías prometido, Jesús de Nazaret, vino, murió y resucitó y vendrá por segunda vez. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia habla también de unas guerras contra Israel en los últimos tiempos, que podemos verlas allí en el Salmo 83, ¿no es cierto? Que es la guerra contra los países árabes, aunque Israel desde el momento que entró en 1948 ha sostenido varias guerras con sus vecinos, con los árabes y todas estas naciones alrededor, el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, bueno, Yemen del Norte, todas estas naciones han estado en lucha con Israel desde 1948, fue la primera vez. Después en 1954 también tuvo una guerra por Suez, por el canal de Suez, la llamada guerra del Suez. En el 67 la guerra de los 6 días, en 1973 la guerra del Yom Kippur, y ahora pues se está librando una guerra con Hamas en la franja de Gaza, con el Hezbollah en el Líbano, los hutíes de Yemen, y todos los grupos estos alzados en armas o subversivos o terroristas, como quiera llamársele, que están financiados también por Irán. Ahora Irán ha atacado a Israel y sabiendo pues que está patrocinando a todos estos grupos también. Esto pues en estos momentos está el mundo esperando que esta escalada de guerra no llegue pues a producir una guerra tanto ahí en los países de Medio Oriente y después se extienda al mundo entero, porque entonces, de acuerdo a toda esta profecía, pues se tiene que cumplir al pie de la letra, como lo dije al principio, porque Dios mismo lo dijo, Dios mismo lo ha hablado y eso se va a cumplir. Pero el cuándo es que lógicamente no lo sabemos. Pero miren, analicemos primero la del Salmo 83, cómo esta guerra contra estos países árabes, prácticamente todos los nombres que aparecen allí son los nombres actuales, casi todos los nombres actuales de los países que están interviniendo. Dice en el Salmo 83:3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Mire que esto es una cosa que a usted le parece de pronto coincidencia, pero dice claramente que ellos no quieren que Israel sea una nación. En el fundamento de Hamás dice eso, que Israel debe ser destruida. Los iraníes antes de atacar también dijeron que querían que Israel fuera destruida. Cuando enviaron los drones, gritaron también, ahí se ve por la grabación, de que gritaban muerte a Israel, ¿no es cierto? Y esto es cumplimiento de la palabra. Dice en el versículo 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos.
y sirven de brazo a los hijos de Lot. Entonces, ahora miremos simplemente qué significan estas naciones, porque son, o sea, de dónde provienen. Por ejemplo, los edomitas, Edom, ¿cierto? Son los palestinos del sur de Jordania. Edom es rojo, también los descendientes de Esaú. Todos ellos están en la zona sur de Jordania y limitando con Arabia Saudita, son árabes. Los ismaelitas, pues también sabemos que son los descendientes mejor dicho, los descendientes de Ismael son los árabes. Moab y Amón son Jordania. Esta nación, Amón y Moab, amonitas y moabitas, acuérdense de que los hijos de Lot, con su relación incestuosa con sus hijas, se llamaron Amón y Moab. Entonces de allí proviene Jordania. Estas naciones se van a juntar contra Israel, así dice la palabra. No hay ninguna duda lo que dice ahí. De pronto usted dice ahora, pero sí están siendo aliados. Bueno, yo estoy viéndolos como aliados, pero quién sabe esa alianza como esté pegada, ¿no? Ahí dice que Jordania se va a volver en contra de Israel. También habla de Jebal, que es Líbano, Amalek, los amalecitas, son los árabes del norte de Sinaí, los filisteos, habla de Hamás, la franja de Gaza, porque esa era la antigua Filistea, Tiro, que es Tiro y Sidón, que son ciudades del Líbano, y allí está operando el grupo Hezbollah en el Líbano. Y cuando se refiere a Siria, antiguamente pues estaba formado por Siria, Irak e Irán. Estas naciones todas eran asiria. Es uno de los imperios también que hubo en ese tiempo, inclusive mucho antes se llamaba la Mesopotamia, que quiere decir entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y de allí pues es donde se han separado, digámoslo así, en límite estas dos naciones que son Irak e Irán, que Irán es la que actualmente está atacando a Israel, pero aquí nombra también a Siria, a Irak y a todas estas naciones que no desean la paz de Israel, sino que quieren destruirla. Mire, Irán tiene unos misiles hipersónicos es decir, que dicen que en 400 segundos estarían allí en Israel. Pero fíjense que ninguno de esos misiles, o mejor dicho, el 99% dicen, fueron repelidos y no hubo mayores daños. Dios intervino en esta situación porque estos misiles que tiene son supremamente potentes y destructivos. Entonces todos estos fueron enviados en contra de Israel. Aquí hay un temor, pues el mundo entero está en un temor grande porque son naciones bastante poderosas. Israel es una nación muy pequeñita, 21.000 kilómetros cuadrados y no tiene más de 8 millones de habitantes, comparado con Irán, que tiene más de 90. Yo creo que, bueno, debe tener 100 según lo que dice estuve averiguando por internet, tiene 100 millones de habitantes, o sea, es una nación supremamente grande y poderosa también, es una de las naciones más productivas en petróleo para el mundo. Y bueno, ustedes saben que cerró el canal de Hormuz, allí capturó un barco mercante también, ellos tienen un poder ahí muy grande en esa zona. Bueno, entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender para poder orar y pedirle al Señor misericordia. Es lo que tenemos que orar, misericordia, Señor, porque esta situación es grave, esta situación es grande. Aquí está en la palabra todo esto. Hay otra guerra que se analiza también y se ve aquí en la palabra y es la guerra de Gog y Magog. Esta está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y 39. Así a grandes rasgos quiero también mostrarles lo que esta guerra está profetizada y significa
repito, no sabemos la fecha, no sabemos si es para este tiempo, en realidad no se sabe si es, pero lo que estamos viendo es una situación en la cual parece ser que es el inicio de esto que está profetizado acá, y entonces también nos da a entender que la venida del Señor está muy cerca y que también el inicio de la gran tribulación también está cerca. Por eso el anticristo está trabajando de una forma también grande, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo está trabajando entonces también para que inicie su periodo de 7 años de gran tribulación. Aunque la profecía esta de Gog y Magog dice que Israel estará descuidado en plena paz y seguridad, y vendrá Gog y Magog. Gog es el gobernante y Magog es Rusia, con una multitud de naciones para destruirlo. Mire lo que dice Ezequiel 38:8, esta versión, la 60, y la versión Dios habla hoy, dice así: al cabo de muchos años vas a recibir la orden de invadir un país que estuvo en guerra, pero que ya se habrá restablecido. Entonces, un pueblo que estuvo disperso entre muchas naciones, subraya la palabra disperso, se refiere a Israel. Un pueblo que había sido arrasado para siempre, pero que ya se habrá vuelto a reunir en los montes de Israel. Para entonces ellos habrán regresado de muchos países, también subraya, a este es Israel, y estarán todos viviendo tranquilos. Esto es lo que dice allí en el libro de Ezequiel 38:8. Van a estar en tranquilidad, van a estar confiadamente. Y viene entonces esta nación con todas estas naciones aliadas para combatirlo. Dice en el versículo 9: llegarás tú como un nubarrón para cubrir el país, y lo invadirás como una tormenta con todos tus ejércitos y pueblos numerosos. Pero yo el Señor digo: en ese tiempo se te ocurrirán planes malvados, y vas a decir: voy a invadir un país indefenso, de gente que vive tranquila y confiada, toda en ciudades sin murallas, sin puertas ni trancas. Lo voy a saquear, lo voy a robar, voy a atacar ciudades ya reconstruidas de un pueblo que se ha reunido de varias naciones, que tiene ganado y otras propiedades y que vive en el centro del mundo. Óigame, esto es prácticamente lo que está sucediendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Estoy leyendo Ezequiel 38:1 y 2. Ahí es donde se da inicio a esta profecía que llamamos la profecía de Gog y Magog. Y dice así: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, oígalo bien, Persia es Irán, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. La versión, la Reina Valera 60. Mire que esta profecía fue dada 2600 años hace. Fue dada por el profeta Ezequiel. Y hoy en día yo creo personalmente que se está dando el primer paso, digámoslo así, para el cumplimiento de esta profecía. No es ninguna coincidencia, no es ninguna cuestión de que salió porque sí, sino que es una profecía que es una realidad. Lo estamos viendo, ya lo estamos presintiendo, ya estamos conociendo. Todos estos países se van a juntar contra Israel. Israel es el reloj de Dios, es el punto que marca la inflexión en el mundo. Cuando Israel se mueva, entonces el mundo también que esté alerta, como la higuera
que es el símbolo de Israel. Cuando veáis la higuera, dice el Señor, ved que estoy cerca a las puertas. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos a todo lo que suceda en Israel, porque allí es donde se está moviendo, es el centro de la tierra, allí se está moviendo todo lo que va a ocurrir en la humanidad. Israel es el pueblo de Dios, es su hijo, su primogénito, es la niña de sus ojos, como dice la palabra también. Y todas estas cosas las tenemos que tener nosotros en cuenta. Dios pelea por su pueblo, por Israel. Aunque esta profecía, como les dije al principio, señala que Israel estará descuidado en plena paz y seguridad, eh, es muy probable, también no sabemos, como dice al principio de la gran tribulación, eh, puede suceder esto. Entonces, nosotros tenemos que estar simplemente apercibidos de todo lo que está sucediendo y decirle al mundo que la palabra de Dios es verdad, simplemente, que se está cumpliendo y que nosotros lo que estamos haciendo es esperando la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor, porque Él dijo, velad y orad para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo sé y sabemos los creyentes, los cristianos, que creemos de que vamos a ser levantados, arrebatados antes de la gran tribulación, como dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, raptados, esa es la palabra arpagesometa, raptar, como el águila cuando se apodera de su presa y la levanta y de un momento a otro ni se dieron cuenta, pero ya se la llevó. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor vendrá. Esta promesa no va a ser visto, porque en el libro de Apocalipsis habla también de que todo ojo le verá, es después que Él venga de la gran tribulación, pero después de la gran tribulación, pero ahora, antes de la gran tribulación, el Señor va a venir también con poder para levantar a su pueblo. Esto es un misterio que también el libro de Tesalonicenses 5 dice, es un misterio. No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esto es lo que habla el Señor acerca del arrebatamiento. Ahora, para concluir, ¿quiénes son estos pueblos de Gog y Magog? Aquí vamos a mirarlos. Gog y Magog entonces está hablando de Rusia. Ezequiel 38:3 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Se cree que Mesec corresponde a Moscú y Tubal a Tobolsky, dos ciudades rusas. Estos rusos, hermanos, son el país que ha despertado y que en estos tiempos entonces despertará para destruir y para, como el oso también, despedazar su presa. Y está esperando simplemente el momento para dar el zarpazo. Gog significa líder, dictador. Magog se refiere a la tierra ocupada por Rusia y los países asiáticos de alrededor. En Génesis 10:2 habla y Primera de Crónicas 1:5. El nombre de una tierra que pertenecía a los descendientes de Jafet, y en sánscrito es Maha y quiere decir tierra. Gog es la cabeza política de la región. Gog y Magog son dos pueblos. Príncipe de la cabecera, más bien príncipe de Rosh o Rosh. Esta es lo que habla en la versión de la Biblia de los 70, se menciona como Rosh. Rosh, de allí viene la palabra Rusia. Que nosotros sabemos y conocemos que Rusia, 15 de sus países se fraccionaron
en 1991 cuando terminó el comunismo, y ahora están tratando también de volverlos a reunir como están haciendo con Ucrania. Por esto se lanzaron a esta guerra contra Ucrania, para también apoderarse de todas estas instalaciones bélicas nucleares que tiene Ucrania. Imagínense que pues allí están las mayores y más grandes, y también centrales nucleares, y también pues es uno de los mayores productores de trigo, soya en el mundo, y que por allí pasa el gas. O sea, es de mucha valía para Rusia atacar primero a Ucrania. Pero también hay otros países que a lo mejor más adelante van a atacar para anexarlos, ¿no? Ya sabemos que está Estonia, Letonia, Lituania, está también Azerbaiyán, Turkmenistán, está también Armenia, bueno, 15 naciones que fueron pues separadas de la Unión Soviética, y ahora pues entonces Rusia quiere volverlos a traer. Pero aquí nosotros podemos ver que estas otras naciones que vemos aquí, Mesec, Moscú, Tubal, significa Tobolski, y los otros países que encontramos en el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38, que son Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces Persia es el mismo Irán actual, que cambió su nombre en el 1935, se llamaba simplemente Persia, pero cambió su nombre a Irán cuando subieron los ayatolá, que son los líderes religiosos que están gobernando hoy en día el país de Irán. Kush es Etiopía, Fut corresponde a Libia y Sudán, Gomer significa Alemania, Togarma es Turquía. Mire que todos estos países están, ahorita mismo están todas las naciones del mundo en contra de Israel, pero estos países van a estar reunidos o aliados con Rusia para venir a destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, aquí en esta misma profecía encontramos que van a ser destruidos por 6 plagas. Ezequiel 38:22 dice, y yo litigaré, o sea, yo pelearé contra él con pestilencia, con sangre, allí haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. 7 meses sepultando cadáveres estarán los de Israel. Por aquel tiempo daré a Gog un lugar en Israel, en el valle de los viajeros frente al mar, para que los sepulten. Este lugar impedirá el paso, y allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y le pondrán el nombre de Valle de los Ejércitos de Gog, y los israelitas necesitarán 7 meses para enterrarlos y dejar limpio el país. Aunque no tengamos nosotros la certeza de que estas guerras y que no las vamos a ver confiando en Dios, estas guerras de estas magnitudes, es evidente que estamos en los postreros días. El enemigo está provocando caos, pánico, terror, angustia en la población mundial, porque ese es su trabajo, y es especialista en amedrentar y traer miedo y temor al mundo, y quiere destruir y matar porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sin embargo, nosotros debemos estar tranquilos y fuertes, agarrados del Señor, porque sabemos que Cristo ya venció a Satanás claramente en la cruz del Calvario, como dicen Colosenses 2:15, triunfando, exhibiéndolos públicamente a potestades y principados, triunfando sobre ellos en la cruz y clavando el decreto que nos era adverso a nosotros. Por eso, confiados en el Señor, que somos
vencedores y más que vencedores por la sangre de Jesús. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Concluyo diciendo, velad y orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir, han de suceder, y estar así en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor les bendiga.